que decir que es un pelotudo, de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Ya se lo preguntó Roberto Fontana Rosa hace 7 años en el Congreso de la Lengua. ¿Por qué son malas las malas palabras y quién las define como tal? Algunos creen que en la Argentina y principalmente en Rosario, la norma del insulto es una costumbre constante que no respeta situaciones ni formas. Sin embargo, las malas palabras no son un invento de nuestro país ni una exclusividad rosarina. Los científicos que se dedican a su estudio aseguran que el maldecir es universal. Todo idioma, jerga o dialecto tiene sus tabúes. Lo cierto es que hemos naturalizado algunas frases non santas que en realidad suenan simpáticas y cancheras. Y hay quienes piensan que las malas palabras tienen a veces un efecto liberador y que ponen el acento en lo que realmente se quiere decir. ¿Cuándo y por qué usamos algunos términos? Hemos naturalizado ciertos modos de expresarnos. Hoy, en Plan A, las malas palabras ya no son lo que eran. Antes de ir a la consigna, Rodolfo H., en esta mesa de invitados, ¿avalás el uso de malas palabras en el lenguaje? Bueno, ya te decía, yo no considero que no hay malas palabras, hay malas intenciones. Sí. Es decir, yo no tengo problemas con lo que la gente normalmente llama malas palabras, tengo más problemas con los eufemismos. Sí. Si cuando uno quiere decir, da muchas vueltas para decir algo y no está diciendo nada. Ajá. Por ejemplo, a mí me molesta mucho más el eufemismo hacer el amor que decir coger, por ejemplo. Claro. Porque hacer el amor no se sabe qué. Le falta esa contundencia, el decir. Claro, por ejemplo, no hay palabra más gelatinosa que pene, por ejemplo. Claro. Cuando uno, ¿en qué situación dice pene? Cuando va al médico, no encontré nunca una situación para decir la palabra pene. Sí. En cambio, hay otras cosas que tienen, o decir vagina, por ejemplo. Sí. ¿En qué situación uno dice vagina a la mujer? Es como una cosa como... Claro. Como muy extraña. Científica, muy... Claro, no, porque no tiene, se ha perdido, no tiene sentido. Entonces, lo que tiene que tener contundencia. Entonces uno tiene que saber qué palabra usar en cada contexto. Claro. Sí hay malas intenciones. Sí. Y yo puedo decir unas muy buenas palabras con muy malas intenciones. Claro. Y puedo decir lo que se llaman malas palabras con muy buenas intenciones también. Y pasa también en el plano político. Me quedé con eso de hacer el amor. Es como romántico, ¿no? Algo tan agitado, tan de acción. Pero ¿no? que primero que no lo haces cogiendo. Claro. Al amor. El amor se hace. Primero no se hace. Regalando flores. El amor primero que no se hace. De ninguna forma. Se El amor vive. se comparte, se vive, se disfruta. Claro. Y además no hay nadie que haga el amor en ningún contexto. Y menos en la cama. Claro. Y yo sigo sosteniendo que el sexo es mucho más lindo y menos complicado sin amor que con amor. Pero no le vamos a llamar a ese acto hacer el amor. ¿Y Olga Corna qué dice todo esto? Que ¿Hace el amor, Olga Corna? risas. Hago. Hace. Le hago. Le hace uso. Le hago. Yo creo que comparto algunas... Hay que seguir, ¿no? Después de esto, Olga. No tengo ningún problema. O sea, es que No, si hay una de las seguimos. cosas que Olga yo se anima. estoy clarita en eso y quienes son mis alumnos conocen de esto. Yo creo Sí. que hay algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones protocolares Sí. y que tienen que ver con realidades desde el punto de vista de algunas situaciones que sí hemos perdido, como Sí. el por favor, el gracias, el permiso, Claro. usted quiere esto... Y la contundencia me parece sumamente interesante. Y en el plano de lo político, la semana esta que pasó, hemos vivido algunas cuestiones que no vamos a volver a esto, pero es importante. De todas maneras, me preocupa más que el hecho de lo coloquial, en donde uno tiene que establecer la impronta de la realidad de lo que quiere decir, Sí. me parece mucho más pernicioso en algunos casos la cuestión en los medios de comunicación. Sí. En realidad, la sociedad replica algunos de estos modelos porque no hay estándares que determinen en los medios de comunicación y sobre todo ahora, donde hay muchas radios, digamos, mucha gente joven en las radios, donde la jerga, que tiene que ver con lo cotidiano y con la charla, Sí. se ha implementado desde la perspectiva de que es el uso ¿Pero eso lo ves mal, Olga? No lo veo mal, pero me parece que Hay una proliferación. No, pero a mí me parece que hay algunas cuestiones, y total estamos en este hecho de que para mí no son malas palabras, pero que cuando uno... A ver, ciertas intenciones, como bien dice Rodolfo, y en eso comparto, tienen que ver con la situación de la respuesta. Claro. Si uno cotidianamente, y esto lo hago, mis hijos en casa podrán decir que esto yo soy una partener de estas cuestiones, Sí. si uno constantemente le está diciendo boludo al otro, el otro en algún momento va a responder de alguna otra manera. ¿Que es boludo? Sin duda. Claro. ¿Que es boludo para la instancia en la que estamos? Sin duda. Pero ¿qué otra cosa más frente a esa constante designación que
que puede haber que una respuesta distinta a otro grado de violencia. Bueno, pero ese boludo está a la par de un chabón, por Está ejemplo. bien, perfecto. Se han incorporado al lenguaje Bien. como una manera de apelar al Exacto, otro. por eso tiene que ver con la intencionalidad. Mundialmente, el reconocimiento del habla del argentino va por dos cosas, decir che y boludo. Sí. Cuando cualquier persona de habla hispana que no sea argentino quiere imitar a un argentino, usa che y boludo. Bueno, esta se naturalizó, pero hay otras más subidas de tono. ¿Como cuáles? Como Insúlitos. subir, No lo puedo decir. subir el tono, a ver, subir el tono. Subir el tono, Subir el el tono. eufemismo del que hablaba No, pero Hachem. justamente, usted como conductor debe introducirnos en el tema. Claro. Nunca Con mejor el dicho lo de respeto, introducir. con lo de introducir. Claro. Nunca mejor dicho que lo de introducir. Sí. La situación es que nosotros daremos definiciones en la medida en que usted las establezca, porque esta es la regla. Mandar a la del juego. mierda a alguien, por ejemplo, Perfecto. en el No aire, hay en un un- horario de 10 de la mañana, de un conductor, un periodista a un político, Bueno, lo escucho más frecuentemente, cada vez más seguido. Perfecto, bueno. Esa y otro, por poner un ejemplo. Bueno, Digo, yo creo que ahí ¿esto están... lo avalan? ¿Es un camino a seguir? No. ¿Se evoluciona el lenguaje o se empobrece de esta manera? No, nunca se empobrece el lenguaje, jamás. Porque podríamos hacer un listado acá de la cantidad... Miren, cuando ustedes hablaban de los tabúes. Generalmente los tabúes son sexuales y generalmente son para nombrar parte del cuerpo. Sí. Si vos podés hacer un listado, lo ha hecho Cortázar, no lo voy a inventar yo, lo ha hecho todo el mundo, un listado de la cantidad de palabras que se usan en lugar de esa gelatinosa de pene. Sí. La cantidad enorme de palabras que hay, eso enriquece el lenguaje de una manera asombrosa. Y cada una, como tampoco en ninguna lengua hay sinónimos, no existen los sinónimos, Claro. cada una tiene un matiz semántico diferente y va a una situación pragmática diferente y espera una respuesta diferente. Bien. Como dice Olga, no es mismo decir una cosa que otra. Entonces hay que decir lo que hay que decir en el momento Bueno, que hay que antes de decirlo. escuchar a Isabel López con esta buena introducción al tema, que seguramente te está generando interés por participar, vamos a conocer la consigna del día. La pregunta, ¿cuál es? Valeria, buen día, ¿cómo va eso? Buen día para todos, Gustavo. La pregunta tiene que ver, por supuesto, con las malas palabras. ¿Por qué las malas palabras se incorporaron a nuestro lenguaje cotidiano? Es lo que estamos preguntando. Vos podés ingresar a www.rosario3.com. En el margen derecho y un poquito más abajo, como siempre te mostramos, encontrás la preguntita del foro. También podés participar, por supuesto, a través de las redes sociales. Recordá que en Facebook nos encontrás como Plana TV y que también nos podés seguir en Twitter, el microblogging de los 140 caracteres, @Plana TV. Podés participar de todas esas formas. No te vamos a mandar al carajo por qué opines. Miren, hay una palabra. Nosotros incorporaron supuestamente al lenguaje de las malas palabras. Carajo. No es una mala Ya lo En esa explicamos en otro exposición, programa, Fontana Rosa. Ya tenemos otro programa que ya hablamos. Claro, carajo. pero aquí lo transformamos en mala palabra, por ejemplo. Bueno, porque también hay una cuestión que tiene que ver con el desconocimiento de los significados. Sí. Claro. Esto también es sumamente interesante. A veces uno escucha a determinadas personas, vamos a decir, con un nivel supuestamente diciendo ciertos términos Sí. que para la sociedad en su conjunto tienen que ver con una mala palabra. Y Claro. no es así. El desconocimiento, en todo caso, hace que esa palabra funcione como una mala palabra o como una palabra sacada, Sí. digamos, de la situación en la que se ha originado y en realidad es la que mejor define. Bien. Esta es la cuestión. Bueno, ahí está el debate. Estamos escuchándote, las opiniones están llegando. Vamos a presentar en instantes a otra participante de este debate, pero antes deja de sufrir por esos kilitos de más. Arceligazol Reductor elimina el exceso de líquidos y lípidos que tu cuerpo acumula. Bajar de peso es importante, pero hacerlo con cuidado y de manera saludable es fundamental. Yo te recomiendo Arceligazol Reductor, es una alternativa medicinal para lograr esa figura que siempre quisiste. Sus componentes son todos de origen vegetal. Si sentís ganas de esconder tu cuerpo por esos kilitos de más, probá con Arceligazol Reductora, vas a ver los resultados en días. Arceligazol Reductora se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. ¿Algunos mensajes, Vale? Compartimos los Vale. primeros mensajes que llegan al foro en esta mañana. El de Tati dice, yo intento no usar malas palabras. A veces cuando estoy muy enojada se me escapan. Bueno, qué medida que es Tati, ¿no? Por acá tenemos a Coti, dice, tengo un hijo de 13 años, no hace más que decir malas palabras, para lo bueno y para lo malo. No sé cómo sacarle esa costumbre, lo dice desesperada Coti. Y vamos por acá con el de Carlos, dice, usamos malas palabras para todo, lo bueno y lo malo. Cuando queremos enfatizar que alguien es tonto, lo usamos en forma despectiva. Y cuando queremos decirle a alguien que es un tipo con suerte, le decimos que es un hijo de, y lo deja ahí con los puntitos suspensivos.
Hay que sacarle esa costumbre, ¿no, Isabel, a los chicos? Bueno, eso esa es lo madre que, preocupada. Me mira así sorprendido. En realidad, Rodolfo. yo estuve hablando bastante con los chicos de secundaria, incluso hice una pequeña estadística de cuántas malas palabras dicen por 40 minutos, por ejemplo. Sí. El tema es que culturalmente, de acuerdo al contexto social o cultural donde están viviendo, se permiten más. Por ejemplo, dicen más malas palabras en la calle que en algunas escuelas, perdón. Sí. Aclaro que en algunas escuelas, porque en otras escuelas está más estricto el tema de las malas palabras. Ellos lo consideran que es algo cultural. Por ejemplo, el bolu no lo consideran una mala palabra porque dice que en castellano no existe la mala palabra, existe la mala intención. Sí. Es la forma con que uno lo dice. Si uno dice la, como mandaron ahí, si lo dice con mala intención, entonces al otro le siente. Claro. Ayer hablaba con un señor que tiene un negocio en el barrio, en Barrio Acíndar, y me decía que es más mala palabra decir hambre que decir otra palabra, porque la persona que está diciendo tengo hambre, lo siente más. Es Gustavo, el señor que estuve hablando ayer, sí. Y la otra chica que estuve hablando ayer también me decía que hay cosas, por ejemplo, que duelen mucho más que le digan una mala palabra. O sea que culturalmente se ha suavizado el decir una mala palabra. Pero no se corre el eje ahí, porque una cosa es una forma de expresión y otra sí, realmente lo que hay que corregir, que es el hambre, la corrupción, sí. Esas son palabras malditas, no malas palabras. Pero son palabras me parece que duelen. que con esa, no sé, creo, se está corriendo el eje, que si va o no va, si sirve o no sirve incorporar al lenguaje estas palabras. Yo te desafío que en alguna situación concreta específica puedas reemplazar un pelotudo. Si en un examen viene alguien y te plantea en estos términos, Sí, también a a vos, ver. Olga, en una mesa de examen, Sí. e incorpora estas palabras, Y si ¿cuál la es la incorpora reacción? apropiadamente, yo no tengo problema. Si está bien el caso, no tengo problema. ¿Vos, Olga? Yo no... Porque probablemente se lo diga yo también. Pero... en realidad yo creo que hay algunas cuestiones, y ahí a lo mejor disentimos, pero Sí. no tiene nada que ver porque esto es lo bueno. Yo creo que hay lugares y lugares para las acciones. Más allá de eso, es cierto que también hay un proceso de laxitud, digamos, Sí. de ablandamiento, de cosas así, que tiene que ver con quién es quién en los lugares y quién es esta cuestión. Claro. Uno sabe que frente a determinada situación hay nociones de respeto Sí. que los chicos deben considerar, y esto sí es una cosa que más allá de la palabra que utilicen, deben establecerse. Bueno, Olga, por ejemplo, lo que decía Fontana Rosa en ese discurso que compartíamos al principio es que él prefería usar pelotudo en algunas ocasiones y no tonto, porque tonto podía No es lo sonar mismo. incluso más despectivo, Pero por una no, discapacidad es mental, por discriminatorio. ejemplo. Tonto es Porque- discriminatorio, pero tú no. Pero además porque hay un proceso diacrónico con respecto al uso de la lengua, al uso de lo que nosotros tenemos como vocabulario para comunicarnos, que tiene que ver con lo que dice Fontana Rosa, que además tiene, y a lo mejor acá también podemos discutir, es colocar en pragmática real lo que todo el mundo oculta, que es lo mismo que ocurre en un montón de situaciones de la vida. Cuando vos te golpeás un dedo, yo siempre le digo a los chicos... no decís cáspita. No decir recorcholi, cáspita. Llamar a la abuela, a la hermana, a la tía y al que Algunas sea, partes de y la abuela, de la algunas hermana y la partes. tía. Ni O la siquiera Lora, entera la o llama. siempre aparece la pobre Lora, que en realidad no tiene nada que ver con Está esto. comprobado, es liberador La de pobre Lora. tensión. Claro, entonces, si por un lado tenemos las endorfinas que no sé qué nos hacen, si por Sí. otro lado tenemos la risa que no sé qué nos hace. Una buena puteada. Una buena Una puteada puteada. resuelve un montón de cuestiones. Y acuerdo, Aparte es muy también sintética. es cierto Sí, sí. que uno debe propiciar, y de hecho esto tiene que ver con la educación, las cuestiones que hacen a los lugares, a las personas Pero en y a todo, las en todo el uso de la palabra, en todo el uso de la lengua. Pero Isabel me planteaba, vas a la cancha. cancha y ¿qué términos utilizas cuando No, estás en la desacuerdo? cancha, en la cancha está todo permitido. ¿Por qué? Porque descargan, como dijo la profe, Sí, pero descargan ¿sabes qué, toda Isabel? la angustia. Después entramos en otro terreno, que es el de la agresividad, porque Claro. primero la palabra, Sí.
te vas calentando, vas insultando y de allí pasamos a la agresividad. Es decir, ¿qué consecuencia también tiene el uso de yo conozco muchas personas que hacen un uso muy agresivo del lenguaje sin usar ninguna mala palabra. Empiezan con la mala palabra y después empiezan a las patadas, tirando cosas, haciendo cosas feas. Hay un término que es sumamente interesante que tiene que ver también con lo discursivo, que es un término nuestro, que no está, digamos, en ninguno de los manuales que uno puede utilizar, que tiene que ver con la chicana. La chicana no utiliza malas palabras. Sin embargo, la entonación, el sobrar al otro,